Bien, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor y entramos a la enseñanza. Oramos. Padre, gracias te damos porque a ti te ha placido establecer en medio de nosotros mesa de revelación. Y te damos gracias, Señor, porque nos has encontrado dignos para sentarnos en ella. Dejamos, Señor, a un lado todo lo que de este mundo aprendimos y por lo que hemos caminado en este mundo, lo hacemos a un lado para caminar conforme a la provisión de vida que tú nos has entregado. En el nombre de Jesús, consagramos este tiempo. Sean nuestras vidas edificadas, construidas, fortalecidas y enviadas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, les recuerdo las preguntas al final de la enseñanza para que pues establezcamos un hilo en la enseñanza. Bien, estamos con la doctrina de Cristo. Vamos a estudiar la doctrina de Cristo por lo menos cuatro semanas. La semana pasada vimos cuál es el contenido doctrinal del Evangelio del Reino de los Cielos. Está fundamentado en Hebreos capítulo 6, versículo 1, versículo 2. Y allí descubrimos, porque en realidad eso es lo que sucede, aunque eso está escrito, pero cuando se lee no se entiende. Es el Señor quien nos abre los ojos para poder entender qué es lo que está establecido en esos dos versículos. Se considera la doctrina de los apóstoles, que es la doctrina del Evangelio del Reino de los Cielos. En esos dos versículos se nos están hablando de 9 doctrinas. Eso lo vimos la semana pasada. La primera doctrina es la doctrina de Cristo. Y la vamos a conocer como tal, la doctrina de Cristo. Porque en los institutos bíblicos lo van a presentar como cristología. En los institutos bíblicos. En los seminarios, en las facultades lo van a presentar como cristología. No es lo mismo. No es lo mismo. Nosotros vamos a usar el término que aparece en la Sagrada Escritura, doctrina de Cristo. ¿Por qué digo que no es lo mismo? Porque hay elementos filosóficos que están incluidos que la alejan realmente de la doctrina del Evangelio del Reino de los Cielos. Así que esta primera doctrina, la doctrina de Cristo. Ahora vamos a entrar a estudiar propiamente en qué consiste la doctrina de Cristo. De aquí en adelante, de aquí y las demás otras enseñanzas, vamos a estar estudiando en qué consiste la doctrina de Cristo. ¿Ok? Y el primer punto, que es un punto fundamental, la doctrina de Cristo es una doctrina profética. ¿Dónde nace la doctrina de Cristo? La doctrina de Cristo nace con Abraham. Es una doctrina profética, nace con Abraham. A partir de Abraham es que se introduce en el mundo la doctrina de Cristo. ¿Cómo se introduce? Cuando Dios le demanda a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Allí es que se origina la doctrina de Cristo. Se introduce en el mundo a partir de ese momento. ¿En qué consiste entonces la doctrina de Cristo? La doctrina de Cristo es la doctrina de la sustitución. Un injusto por un justo. La doctrina de Cristo es la doctrina de la sustitución. Un injusto por un justo. Se sustituye a un injusto por un justo. ¿Okay? En esto es, ¿en qué consiste?
y en esto se fundamenta. Hay algo bien importante que quiero que lo entendamos desde un principio. ¿Cuál es? La doctrina de Cristo es una doctrina que debe de ser conocida, pero a la misma vez es una doctrina que es exigida a practicarse. ¿Ok? Es una doctrina que debe ser conocida. ¿Por qué razón debe de ser conocida? De acuerdo a la enseñanza que establecimos la semana pasada, ahora lo podemos entender. ¿Por qué debe de ser conocida? Porque de ella depende la salvación. Quien no conoce la doctrina de Cristo no tiene acceso a la salvación. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a compartir el mensaje del Evangelio, lo primero que vamos a establecer es la doctrina de Cristo. No podemos hablar de Evangelio sin hablar de la doctrina de Cristo. Eso no es Evangelio. ¿Ok? Entonces, es una doctrina que se nos exige conocerla, pero a la misma vez tiene la característica que se nos exige que debemos de practicarla. Así es de que, si acabo yo de definir que la doctrina de Cristo es la doctrina de la sustitución, un injusto por un justo, nosotros tenemos que realizarlo. Esto tenemos que realizarlo. Y esto lo vamos a ver. La tendencia del hombre, la tendencia de la mujer, la naturaleza adámica consiste en ¿qué provecho puedo yo obtener? ¿Qué beneficio puedo yo obtener? Esa es la tendencia humana. ¿Ok? No es solamente el perverso, no es solamente el malvado, no es solamente el pecador, es la tendencia humana. ¿Qué beneficio yo puedo obtener de todo esto? ¿Ok? La doctrina de Cristo me dice a mí qué beneficio puedo yo dar a otras personas. No se trata entonces de ir por la vida proclamando algo que puede ser teórico, si en la realidad nosotros estamos viviendo como el mundo demanda: beneficio, 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 para mí, ¿entiende? Entonces, nosotros tenemos que evaluar continuamente cuál es nuestra posición con respecto a la doctrina de Cristo. ¿Estoy dando yo beneficio? ¿Están otros recibiendo el beneficio de mi persona o es todo lo contrario? Si es todo lo contrario, todavía no hemos entrado a la doctrina de Cristo. ¿Lo estamos entendiendo? Y esto es bien delicado. ¿Por qué es delicado? De nuevo, porque no estamos hablando de teoría. No estamos hablando de teoría. Si yo identifico que lo que estoy haciendo en la vida es recibiendo beneficio, aunque yo hable, realmente no conozco la salvación. No conozco la salvación, porque la salvación no es el resultado de levanto mi mano, acepto a Jesús, o confieso inclusive Jesús es Dios. No consiste la salvación en eso. Es en el beneficio que yo pueda dar a las otras personas. Y tenemos tantos ejemplos en las Sagradas Escrituras. El hijo pródigo. Tenemos el buen samaritano. No es el beneficio para mí, es el beneficio que tú recibes, el beneficio que yo te puedo dar, el beneficio que yo te puedo entregar. El apóstol Pablo dijo y citó una palabra que, si ustedes la buscan en los evangelios, no está. Si ustedes buscan esta palabra
no está en los evangelios, no está registrada, pero el apóstol Pablo la cita de parte de Jesús. Él dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Eso solamente ustedes lo encuentran en las epístolas del apóstol Pablo. No está esa expresión en los evangelios. ¿Ok? Se entiende entonces que hay una demanda de conocerla, de entenderla, pero hay una demanda también de hacerla, de establecerla. ¿Ya? Ahora podemos entender lo que quiso decir Jesús cuando dijo, si te piden que lleves la carga por una milla, ve con el 2. Ve con el 2. No es el beneficio que yo obtengo por esto. Es qué beneficio tú estás recibiendo por esto. ¿Ok? Entonces, aquí es donde realmente nosotros podemos decir, ok, ya entré a la doctrina de Cristo. Porque es la doctrina de la sustitución. Un injusto es sustituido por un justo. Bien. Textos para leer. Génesis capítulo 22, del versículo 1 hasta el 13. Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19. Mateo capítulo 27, versículos 16 al 22. Y Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8. Textos para leer que nos hablan precisamente acerca de lo que hemos establecido. La doctrina de Cristo es una doctrina profética que nace con Abraham. ¿Okay? Nace con Abraham. ¿En qué consiste? Es la doctrina de la sustitución, un injusto por un justo. Un injusto es sustituido por un justo. ¿Okay? ¿No puede copiar en el momento en que se introduce? Cuando Dios le habla a Abraham. Cuando Dios le demanda a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Ahí es donde es introducida la doctrina de Cristo en el mundo. ¿Okay? Bien. El último capítulo para leer es Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8. Voy a repetir. Génesis 22, del 1 al 13. Hebreos capítulo 11, 17 al 19. Mateo capítulo 27, versículos 16 al 22. Y Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8. Bien, segundo fundamento doctrinal, la doctrina de Cristo es una doctrina desarrollada a partir de la ley de Moisés. Es desarrollada a partir de la ley de Moisés. Fíjense bien cómo lo estamos presentando. La doctrina de Cristo se introdujo en el mundo a partir de Abraham, pero es desarrollada sistemáticamente, es decir, enseñada, es materia de enseñanza en o a partir de la ley de Moisés. ¿Cómo se presenta la doctrina de Cristo en la ley de Moisés? Cada vez que se habla de un sacerdote ungido, ¿a quien está haciendo referencia? Es a Cristo. Repito, cada vez que se habla de un sacerdote ungido,
se está haciendo referencia a Cristo. ¿Por qué razón? Porque sacerdote ungido se escribe de la manera siguiente. Se escribe Hakohen Hamashiach. Hakohen Hamashiach. La palabra Kohen, ok, ok, vamos a ver. Vamos a ver aquí, ya se los paso ¿Aparece a al ustedes. revés o aparece derecho? Ponlo en la cámara más bien. ¿Lo logran ver? Kohen Mashiach. Ah, hay que escribirlo al revés para que lo vean derecho, así. Ok. Kohen Mashiach. Voy de nuevo, si lo tienen. Hay que subir, pero Un poquito más arriba, por favor. no hace caso. No hacerme caso. Bien. Pero escríbelo al revés para que ellos lo puedan ver derecho, Ya. ¿o no? No, ustedes lo miran. Sí, está bien, está bien. Sí, está Sí, bien. porque yo lo veo al revés. Mira, Sí. yo lo veo al revés ahí. Ah, tú sí, pero ellos no. Ellos no. Ellos no, o sea, ellos ¿Un están. espejo? Sí. Ok. Ok. Hace un momento yo lo pronuncié Hakohen Hamashiach. La primera frase, Ha, es el artículo. Hakohen Hamashiach. O sea, eso es hebreo. Sacerdote ungido. Mashiach. El término que nosotros conocemos de Mesías viene de Mashiach. Mesías, Mashiach, que quiere decir ungido, que es el término en hebreo, pero el término en griego es Cristo. Cristo no es nombre. Cristo no es nombre. Para los occidentales lo hemos constituido en un nombre, pero Cristo no es nombre. Cristo significa ungido, es un adjetivo. ¿Ya? Cuando entonces hablamos de Jesús, el Cristo, lo que estamos diciendo es Jesús, el ungido. En hebreo lo tendríamos que decir Jesús, Mesías. Jesús, Hamashiach, integrándole Pero el en artículo. hebreo Jesús no es Jesús. Bueno, en hebreo sería Yeshua Hamashiach, ¿ya? Porque el nombre en hebreo de Jesús es Yeshua o Yehoshua. O sea, Yeshua es la forma acortada, Yehoshua es la forma completa. ¿Okay? Entonces, cada vez que se nos está presentando y cada vez que el lector entra al Antiguo Testamento y lee sacerdote ungido, inmediatamente está viendo en ese término, en esa expresión, está viendo Cristo. Cristo. ¿De qué nos está hablando? Cristo. De Cristo. Entonces, la doctrina de Cristo, del Mesías, se nos está presentando ya en forma desarrollada a través de la ley de Moisés. ¿Ok? Porque en el español los términos cambian, pero en el hebreo los términos se mantienen. Los términos se mantienen. ¿Okay? Así es que cada vez que ellos ingresan, el sacerdote ungido, no están pensando en la persona que está llevando en ese momento la toga o la mitra, no están viendo a esa persona, sino que están viendo a Cristo. Por eso Moisés le dijo: profeta como yo os levantará el Señor. ¿Ven?
Así de que ellos están siendo capacitados en la doctrina de Cristo. En la doctrina de Cristo. Yo quisiera definir un poquito lo que es doctrina, Ujú. ¿verdad? Para los que no tienen la amplitud de qué es una doctrina. Una doctrina es una enseñanza para instrucción, es como un protocolo. Es algo que es lo que te va a servir para llegar de un punto a otro. Ujú. Que si no lo haces, no vas a adquirir lo que está en seguir la instrucción. Ujú. Si usted omite la doctrina de Cristo, no va a alcanzar el beneficio de la doctrina. Es algo que no puede omitir, no puede ser omitida. La doctrina de Cristo es lo que Jesús dejó como instrucción a seguir. Doctrina e instrucción a seguir. Ujú. Sí, la doctrina es eso mismo, una instrucción. Bien, por eso en el Antiguo Testamento, no es como hoy, pero en el Antiguo Testamento la unción estaba reducida al sacerdote, al rey, particularmente. Y el profeta. Al profeta, como un ministerio, pero básicamente la unción estaba reducida a ellos. ¿Ok? Por el valor profético que se establecía cada vez que se ungía a un sacerdote, por ejemplo, o cada vez que se ungía a un rey. ¿Ok? Y la unción era derramar aceite sobre de la cabeza de la persona y aceite que lo bañara. No era un poquito o tocar la frente, que son los conceptos que nosotros tenemos acerca de lo que es unción. No, en aquel entonces era derramar aceite, derramar un cuerno de aceite, o sea, era un cuerno donde ellos almacenaban el aceite, lo derramaban sobre la persona. ¿Por qué? Dice que es como el buen óleo que desciende por la barba de Aarón. O sea, porque lo bañaban y aquel aceite cubría completamente todo. Lo bañaba prácticamente. Eso es unción. Pero, de nuevo, lo que están haciendo es estableciendo la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Bien. Textos para leer, tomen nota. Levítico capítulo 4, versículo 3. Levítico capítulo 4, versículo 5. Levítico capítulo 4, versículo 16. Levítico capítulo 6, versículo 22. Levítico capítulo 16, versículo 32, Números capítulo 3, verso 3, Números capítulo 35, versículo 25 y primer libro de Samuel 2:35. Voy a repetir. Levítico capítulo 4, verso 3, verso 5 y verso 16. Levítico 6:22. Levítico 16:32. Números 3:3. Números 35:25. Y primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 35. Todos estos textos nos están hablando acerca de
el sacerdote ungido, sacerdote Mesías. El término ungido, Mesías, presentándonos acerca de la doctrina de Cristo. Este texto lo quiero destacar, Isaías capítulo 11, Isaías capítulo 11, del versículo 1 hasta el versículo 10. Y este texto sí lo vamos a leer porque ya estamos en el libro de los profetas. Y los profetas fueron los encargados de enseñar la ley de Moisés. ¿Okay? Los profetas fueron los encargados de enseñar la ley de Moisés. ¿Ok? Isaías, Profeta de los mayores en el Viejo Testamento. capítulo 11. Después de los salmos. Vamos a leer los primeros 10 versículos. Después de los años, Proverbios, se llama antes. Había visto que decía antes de los años, Proverbios, y Eclesiastés. Como para el medio. Ahí está, aquí está. Isaías 11. Bien, vamos a leer. Versículo 1. Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oyere en sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y argüirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de sus riñones. Morará el lobo con el cordero, y el tigre con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de teta se entretendrá sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna del basilisco. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como cubre la mar las aguas. Y acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada de las gentes, y su holganza será gloria. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová tornará a poner otra vez su mano para poseer las reliquias de su pueblo que fueron dejadas de Asiria y de Egipto, de Partia, de Etiopía, de Persia y de Caldea y de Hamat y de las islas de la mar. Vean cómo está retomando acerca de la ley de Moisés. Y ellos saben perfectamente que están hablando del Mesías, del Cristo, del Mesías. ¿Por qué ellos saben que están hablando del Mesías? Por el versículo 2. Por el versículo 2 son los 7 espíritus de Dios. ¿Ok? Ahí lo ven. Porque allí están los 7 espíritus de Dios, de los cuales se habla en Proverbios y de los cuales también se habla en Apocalipsis. ¿Ok? Ahora, hay algo bien importante que, si ustedes miran versículo 3 y versículo 4, ahí está la doctrina de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que el versículo 3 y el versículo 4 está la doctrina de Cristo?
qué? Porque tiene temor de Jehová. No, algo que definimos al Porque principio. daba, porque no está A la acción. obteniendo beneficio. Porque no está obteniendo beneficio para sí, está dando beneficio para los demás. ¿Ok? ¿Lo ven? Entonces, cuando llegamos a los profetas se encargan de establecer la doctrina de Cristo dentro del pueblo. Y esto es bien, bien importante. ¿Ok? Entonces, ¿qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos? Somos sacerdotes, somos ministros. Efectivamente, somos sacerdotes, somos ministros. ¿Ok? Por lo tanto, entonces, en nosotros tienen que ver la doctrina de Cristo otras personas. No por lo que decimos, no por lo que proclamamos, sino por lo que nosotros hacemos. La enseñanza de anoche se estableció precisamente de que somos llamados para no tanto decir, sino hacer, y que la gente vea por nuestros hechos quién está presente. Y esto es sumamente importante para la vida de fe en Cristo Jesús. Porque la vida de fe, y esto es algo que quiero retomar, algo que la semana pasada, en la enseñanza de la semana pasada establecimos. La fe no es un pensamiento positivo. ¿Ok? No es el yo creo, me voy a convencer de que esto es así. La fe es la forma de vida sobre la tierra como se vive en el cielo. Es la forma de vida, es una forma de vida. La fe abre puertas. La fe detiene ataques que vienen en contra de nosotros. ¿Cómo define el apóstol Pablo la fe en Efesios capítulo 6? ¿Cómo la define? Como un escudo. Tomad el escudo de la fe, porque detiene, pero a la misma vez es ataque. La fe abre puertas. Ahora la pregunta es, bueno, pero si eso es así, ¿por qué a mí no me abre puertas? ¿Por qué cuando yo voy a entrar, en lugar de abrirse, se me cierra? Dale, mía, habla. ¿Por qué? ¿Por qué las cosas no cambian? Sí, ¿cuánto tiempo yo tengo y por qué no? ¿Por qué? Y la razón es bien sencilla. Porque no es un conocimiento. La fe no es un conocimiento. La fe es la vivencia de la doctrina de Cristo. ¿Qué va en contra de la doctrina de Cristo? Lo vemos en Timoteo 6, primera de Timoteo 6, 9 y 10. Si nos paramos un momentito ahí, pues queremos decir que tenemos que evaluarnos porque nos salimos, perdimos algo en el camino. Primera de Timoteo está al final, todo el mundo lo encontró. Está antes de Filemón, Apocalipsis, por ahí. ¿Qué capítulo? 6, 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque a raíz de todos los males es el amor al dinero.
el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El amor al dinero nos saca de la doctrina de la fe y nos extraviamos de la doctrina de Cristo y nos extraviamos de la fe. Si se nos perdió la fe y no la encontramos, tenemos que pararnos y evaluar dónde está nuestro corazón, ahí estará nuestro tesoro. Porque dice la palabra que todo lo que quieras ganar lo perderás, pero lo que pierdas por causa del nombre de Jesús lo ganarás. Hay veces que no queremos exponer algo porque para nosotros es valioso, pero el no ver a dónde lo estamos exponiendo, pues ahí está el problema. Ejemplo, a veces tenemos que dejar esperar a un familiar porque tenemos que hacer algo que Dios nos demanda primero. Eso es feo. No perdamos de vista la definición de la doctrina de Cristo. No es el beneficio que yo puedo obtener. ¿Qué beneficio te estoy dando o qué beneficio estás recibiendo de mi vida? No perdamos de vista esto. ¿Qué beneficio tú estás recibiendo de mi vida? Si no hay beneficio, si tú no estás recibiendo beneficio, no estoy viviendo en la fe. No hay fe en mí. No hay fe, sencillamente no hay fe. Por eso es que las puertas se me cierran, por eso es que no se me ve nada. Y cuando aparenta abrírseme algo, fue una trampa. Cuando aparenta abrírseme algo, realmente fue una trampa. ¿Ve? Precisamente porque estamos desenfocados. Estoy enfocado en mi beneficio, pero no estoy viendo el beneficio que yo te puedo estar dando a ti. ¿Okay? Y esta parte es sumamente importante. Bien, estamos hasta allí. Ya tenemos los textos para leer. En este punto doctrinal vamos al siguiente punto doctrinal. La doctrina de Cristo está descrita en los textos de la ley de Moisés, en los escritos proféticos y en los salmos. La doctrina de Cristo está descrita en la ley de Moisés, en los escritos proféticos y en los salmos, en el Antiguo Testamento, en toda su extensión. Antiguo Testamento, la ley de Moisés, escritos proféticos y los salmos. ¿Ok? Hay un texto que sí quiero que leamos, y esta palabra declarada directamente por Jesús. Vayan a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, vamos a leer el versículo 44. Lucas 24. El versículo 44. ¿Lo encontramos ya? Bien, leo. Dice: y él les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Estando aún con vosotros. Que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahí está, claramente, el Antiguo Testamento. En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahora,
quiero leer el versículo 45, no me quiero detener aquí. Quiero leer el versículo 45. Miren lo que dice el versículo 45. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras. Y aquí hay una instrucción de fe. Queremos que el sentido se nos abra. Vamos al Antiguo Testamento. Hey, Robinson. Vamos al Antiguo Testamento. Porque noten, nosotros tenemos que aprender a leer. Tenemos que aprender a ver la relación de hechos. Versículo 44 me está hablando. Esto fue lo que yo les hablé a ustedes. De lo que está escrito de mí. ¿Dónde está escrito de ti? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ok, muy bien. Ahora les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras. Ok. Tenemos que ir al Antiguo Testamento. ¿Saben cuánto beneficio de revelación están perdiendo las personas que dicen que el Antiguo Testamento ya caducó? Lo estamos viendo ahora. Están cerrando el entendimiento, están cerrando la revelación, están cerrando todo. Y la Todo gente, está en el Viejo Testamento. y la gente está caminando como un autómata, con mucha teoría y lamentablemente con mucha teoría filosófica. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Está ahí? Bien. Ahora, quiero que veamos otro ejemplo, porque acabamos de leer de que está en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Vayan al Salmo 20. Vamos al Salmo 20. Y vamos a leer versículo 5 y versículo 6. ¿Lo tienen? ¿Estamos? Bien. Esto es para que veamos un ejemplo, cómo se debe de leer las Sagradas Escrituras. Versículo 5, versículo 6. Nosotros nos alegraremos por tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Cumpla Jehová todas tus peticiones. Ahora hecho de ver que Jehová guarda a su ungido, lo oirá desde los cielos de su santidad con la fuerza de la salvación de su diestra. No difiere mucho de la versión antigua de la versión revisada, ¿correcto? No difiere mucho. Bien, ok, ahora. Pero lo que sucede es que la palabra salvación significa Jesús. No hemos leído en los evangelios que el ángel, cuando se le aparece, le dice: ¿y le pondrás por nombre? Jesús, porque él salvará a su pueblo. Salvará a su pueblo. Le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo. Entonces, Jesús, Yeshua o Yehoshua, lo que significa es salvación. ¿Estamos hasta ahí? Y acabamos de decir también que ungido es Cristo, ¿cierto? Ungido es Mesías, pero en griego es Cristo. Bien, vamos a leer de nuevo. Vamos al versículo 5 de nuevo. Y voy a hacer la sustitución. Nosotros nos alegraremos por
Jesús. Nosotros nos alegraremos por Jesús y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Cumpla Jehová todas tus peticiones. Ahora hecho de ver que Jehová guarda a su Cristo, lo oirá desde los cielos de su santidad con la fuerza de Jesús de su diestra. Nosotros no lo podemos ver porque estamos leyendo en español. Y si estuviéramos leyendo en inglés también no lo podríamos ver. En cualquier otro idioma no lo podríamos ver. Pero los que tienen el texto original en hebreo, Esa es la palabra. allí está la palabra Yeshua en lugar de salvación. Allí está la palabra Cristo en lugar de ungido. Lo estamos viendo ahora. La palabra tiene mucho más, se nos abre, de momento se nos abrió la palabra. Y de momento los salmos, lo que hasta este momento habían sido cantos, cántico, alabanza, de momento se convirtió en profecía. ¿Lo estamos entendiendo? ¿Sí? ¿Ve? Entonces, ¿cuánta riqueza nosotros estamos perdiendo? ¿Cuánta riqueza nosotros estamos perdiendo? Ahora, podemos entender lo que en la enseñanza de la semana pasada establecimos, en el sentido de que mucha gente no conoce la doctrina de Cristo. No lo conoce. ¿Y en qué está fundamentada entonces la fe? ¿En dónde está fundamentada la fe? ¿Y cómo hemos caminado durante todo este tiempo entonces? Con lo que se nos estableció dentro de una iglesia y más nada. Y lo que muchas veces se nos estableció dentro de una iglesia fueron aplicaciones a un texto que no realmente era una interpretación, sino una aplicación. ¿Entienden lo que es una aplicación? O sea, algo que se aplica. Miren, esto pasó en aquel momento, pero se aplica a nosotros de esta forma. Y con eso nosotros hemos caminado. ¿Entiende por qué no tenemos fe? ¿Entiende por qué no caminamos por fe? ¿Entiende por qué no se nos abren las cosas? ¿Ya? Ahora, ¿qué corresponde? ¿Qué compete? Cuando estamos entendiendo acerca de la doctrina de Cristo, no podemos quedarnos ni ser los mismos. Tiene que haber un compromiso. Tiene que haber un compromiso. Y le voy a definir lo que es compromiso. Porque muchas veces no entendemos realmente, aunque usamos la palabra compromiso, que compromiso, la sabemos, la escuchamos, la decimos. ¿Están comprometidos con la empresa? Sí, pueden contar conmigo, etcétera. La conocemos, pero muchas veces no tenemos una definición de lo que es compromiso. Compromiso es el porciento de nuestro corazón que está involucrado con lo que estoy haciendo. Compromiso, el porciento de mi corazón que está comprometido con lo que estoy haciendo. ¿Ok? ¿Qué compromiso tenemos nosotros con la obra? Estoy comprometido. ¿Qué por ciento? ¿Qué por ciento? ¿Cuánto de tu corazón está conmigo? En otras palabras.
¿Cuánto de ti está conmigo? ¿Puedo confiar? ¿Puedo contar? ¿Cómo? Eso es compromiso. Es que cuando Dios te llama, es como si fueses un árbol de muchos años, que tiene las raíces bien adentro, y bien esparcidas, y bien agarradas, y Dios te llama y te levanta, y siguen las raíces pegadas en la tierra, y tú no te quieres despegar. Pero hay otros que se despegan y siguen saliendo las raíces, hasta que Dios puede tomarlos completos para la obra. El ministerio es eso. El ministerio no es estar con raíces y sirviendo al Señor. Dios no comparte eso. El que Dios llama al ministerio lo toma y lo va sacando hasta despegarlo de la tierra donde estaba sembrado. Y eso significa dejarlo todo, y todo es lo que todo estaba ahí, toda la tierra, tiene que soltar todo eso. Y entonces hay muchas personas que dicen, sí, yo tengo ministerio, sí, yo tengo llamado, no, yo sirvo al Señor, de lunes a viernes hago tal cosa, pero sábados y domingos son para Dios. Eso no es ministerio. Bueno, yo sí sirvo a Dios, pero de tal hora a tal hora yo estoy bregando con esto. Entonces eso no es ministerio. Ministerio es cuando Dios te toma, te saca completo, saca todas tus raíces y te pertenece. Que Él entonces te lleva a hacer una función particular, pero estás dentro del ministerio haciendo esa función. No estás fuera. No que de 8 a 5 pertenezco a esto y después de las 5 poncho y ahora es que yo sirvo a Dios. Eso no es ministerio. Ese ministerio no es, bueno, no tengo nada que hacer, no estoy haciendo nada, pues entonces no estoy en el ministerio, ¿no? Tampoco es eso, porque tú llevas presencia de Dios, y el que tú estés en un lugar donde estés, estás estableciendo presencia de Dios en lo que haces, aún estés fregando, barriendo, arreglando un auto, ordenando algo, estás estableciendo presencia de Dios. La presencia de Dios se establece todo tiempo. Lo que no puedes hacer es vivir 2 vidas y esconderte. Porque ¿quién se puede esconder de la presencia de Dios? Cuando te encuentres en algo que no se supone que estuviese, tienes que presentarte al Señor y decirle, estoy aquí, Señor, y estoy en arrepentimiento, porque yo te pertenezco. Bien, pues vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo, y gracias, mi Señor, te damos por tu potestad, por tu soberanía. Gracias, mi Señor, porque nos has oído, has inclinado tu oído a nosotros y nos has tomado de la mano para caminar por el camino que tú quieres que caminemos. Padre, entregamos este tiempo en tus manos. Nuestras vidas, Señor, no son las mismas, porque tú, oh Dios, estás transformando nuestra sustancia, como lo hiciste con Job. Estás transformando nuestra sustancia. A ti, solamente a ti sea la honra, a ti, solamente a ti sea la gloria. En el nombre de Jesús, así oramos. Amén. Amén.